Hola, hola. Bien, pues en esta clase vamos a estudiar cómo se forman las imágenes en espejos, partiendo por los espejos planos, ¿ya? Y vamos a recordar algunas cosas de la ley de reflexión, cosas así. Nuestro objetivo de aprendizaje entonces es comprender la formación de imágenes en espejos planos, esféricos y lentes va a quedar para la próxima clase, ¿ya? Recordemos que cuando estudiamos estos fenómenos ópticos, tenemos que distinguir también. Anteriormente distinguimos lo que era la reflexión, la refracción, y también existe la reflexión interna total, que es un fenómeno ondulatorio, ¿ya? Así que tenemos que acordarnos un poquito de la reflexión, ¿sí? Dice aquí que existe una gran evidencia que sugiere que la luz viaja en líneas rectas en una amplia variedad de circunstancias. Eso lo vamos a asumir en todo este curso, ¿ya? Que siempre se mueve en línea recta, salvo que esté, no sé, un campo gravitatorio muy grande afectando que haga que se curve la trayectoria de la luz. ¿Cierto? Dice, tal suposición razonable es la base del modelo de rayos de luz. Este modelo supone que la luz viaja en trayectorias de líneas rectas llamadas rayos de luz. ¿Sí? Representaremos a la luz utilizando rayos, los cuales son líneas rectas que emanan de un objeto. Por ejemplo, a este conejo le va a llegar la luz y va a reflejar la luz. Por eso podemos ver. ¿Sí? Y una de las leyes importantes era la ley de reflexión. Entonces yo tengo aquí una superficie, dice vista 3D, tengo una superficie, que por ejemplo podría ser una superficie metálica, donde hay una fuente de luz, pensemos en un láser, ¿cierto? Yo apunto con el láser a esa superficie con cierto ángulo, que dice alfa i, perdón, teta i. Bueno, da lo mismo el nombre del ángulo, ¿ves? Dice teta i, que es el ángulo de incidencia, por ejemplo, 60 grados. Esta ley de reflexión dice que el ángulo que tenemos cuando se refleje el rayo, el ángulo de reflexión teta r, va a ser igual a este θ1, θi, que van a ser iguales. También sería 60 grados midiéndolo respecto a la normal, ¿ya? Ahora, también lo podemos ver este dibujo en dos dimensiones. Generalmente se dibuja en dos dimensiones. Así que si tenemos 60 grados acá, este también debería ser de 60 grados, ¿ya? Esa es la idea. Pero siempre se mide respecto a la normal. Esa es la ley de reflexión, ¿ya? Que θ sub i es igual a θ r. ¿Ya? Y este rayo de luz, pensemos que es un láser puede ser luz blanca también, pero nosotros vamos a como seleccionar ese rayo, ¿sí? Así que la normal va a ser una referencia. Y vamos a tener en general dos tipos de reflexiones, la especular y la difusa. Eso depende de la superficie. Cuando tengo una superficie lisa, los rayos que van a incidir paralelos se reflejan paralelos. Entonces la imagen que se forma yo la veo súper bien comparado con el objeto, o sea, se ve clarito. Comparado con el objeto, uno va a ver que no hay mucha diferencia, pero cuando la superficie es difusa o irregular, vamos a ver que la imagen que yo intento reflejar en el espejo o en la superficie no se ve muy parecida a la original, o sea, se va a ver borroso. Por ejemplo, pensemos cuando nos reflejamos en un auto, ¿cierto? La superficie de un auto no es un espejo, ¿cierto? El metal ese puede estar muy brilloso, entonces nos distinguimos, pero no claramente. Eso es porque la superficie no está perfectamente pulida como en un espejo. Cuando nos reflejamos en el agua, ¿cierto? Que hay olas chiquitas, nos vemos difusos. Ahora, ¿qué pasa en espejos? Los espejos son cuerpos que van a ser opacos, que van a reflejar la luz. Y vamos a estudiar dos tipos, los planos y los curvos. Dentro de los curvos están los cóncavos y los convexos. Y tenemos que saber cómo son las imágenes que se forman, ¿ya? Entonces, en los espejos planos, vamos a darnos cuenta de que si tengo un espejo de este estilo, la imagen que se va a formar va a ser una imagen de tipo virtual. ¿Por qué va a ser virtual? Porque se genera en un lugar que no llegan los rayos reflejados. Tengo que proyectar estos rayos para poder formar la imagen, ya que la idea es que se formen con los mismos rayos reflejados, pero como la luz no atraviesa el espejo,
uno dice que esta imagen va a ser virtual, se genera en un lugar ficticio, ¿ya? Un lugar falso, ¿ya? Entonces, las imágenes en un espejo plano tienen las siguientes características. La primera, y que es como obvia, es que tienen el mismo tamaño. Esto lo podemos ver siempre cuando nos vemos en el espejo, en nuestro baño, tenemos el mismo tamaño. Solo que va a estar invertida en el sentido izquierda-derecha, ¿cierto? Y se están situadas detrás del espejo. Por eso es un lugar ficticio, que la luz no atraviesa el espejo. Dice, están orientadas en el mismo sentido y dirección que el objeto, o sea, están derechas. Por ejemplo, si yo me veo en el espejo, mi cabeza está arriba y mi cuerpo abajo. En el espejo también. En cambio, cambian en el otro sentido, izquierda a derecha. Eso es el cambio que tienen cuando me miran en el espejo. Se dice que son virtuales ya que se generan por la prolongación de los rayos reflejados. Dice, se da el nombre de imagen virtual a la que forma, perdón, un espejo plano y también en algunos casos los espejos y lentes curvos. Se caracteriza por varias propiedades. Dice, en realidad no pasa luz alguna por el lugar de la imagen. De hecho, igual que con el espejo plano, la imagen podría aparecer en un sitio donde la luz no puede desplazar. Es imposible enfocar la imagen en una pantalla. Para ver la imagen debemos mirar al interior del espejo o lente, ¿ya? Porque también en el lente se van a generar imágenes virtuales. Dice, una imagen virtual producida por un espejo o lente individual siempre es derecha. Eso es importante para cuando descartemos alternativas. Siempre, si es virtual, tiene que ser derecha. No, nunca se invierte. La única manera de invertirlo, de que la imagen sea virtual e invertida, es que nosotros tengamos un juego de lente y espejo. Entonces logramos que sea virtual y a la vez invertida, porque en realidad estoy haciendo la imagen de la imagen, hago una imagen. Dice, aunque los sistemas ópticos con dos o más lentes o espejos pueden crear imágenes virtuales rectas o invertidas, ¿ah? Porque yo juego con eso, ¿ya? El importante entonces es recordar que el tamaño de la imagen va a ser igual que el tamaño del objeto, va a estar a la misma distancia del espejo y va a ser virtual, ¿ya? Esa es la gracia que tiene el espejo plano. Ahora, cuando tengo espejos que están unidos por un punto, también es interesante estudiar ese caso. Acá aparece un poco con más detalle lo que es una imagen real y virtual. Dice que una imagen virtual, los rayos de luz no pasan realmente por la ubicación de la imagen. El cerebro interpreta que los rayos vienen de la posición de la imagen, ¿eh? Si se coloca una pantalla en el lugar donde está la imagen, esta no aparecerá, ¿cierto? Es decir, si nosotros ponemos en un espejo plano atrás, ¿cierto? Una pantalla para que se forme la imagen, no se forma, ¿cierto? Porque en realidad los rayos no atraviesan el espejo. Así que la imagen virtual se formará por la proyección de los rayos reflejados. En cambio, la real, sí, la luz sí pasa por la posición de la imagen. Si se coloca una pantalla en el lugar de la imagen, esta sí aparecerá. Por ejemplo, el proyector forma la imagen en la pantalla. Cuando proyectamos bueno, lo típico que se hace en los colegios, proyectar con esos aparatos electrónicos. Eso se refiere. Y cuando tenemos dos espejos que están unidos por un punto común, no sé si aparece acá, pero a ver, no, no, quiero hacer el dibujo primero. Es decir, tengo algo así. Tengo dos espejos que tienen un ángulo alfa entre medio. Este es el espejo uno y este es el espejo 2. Tienen un ángulo alfa entre medio, tienen un punto común, forman un ángulo. Y la cantidad de imágenes que se van a generar va a estar dada por esta fórmula. Por ejemplo, si tuviéramos un ángulo de 45 grados, ¿cuánto iría a quedar? Sería 360 menos 45 dividido 45. Ahí tengo que hacer el cálculo, ¿no? Me queda 45 en el denominador, de arriba queda 315, ¿no? Y la cantidad de imágenes, ¿cuántas van a ser? 7. Se generan 7 imágenes. Obviamente son virtuales, ¿cierto? Porque estamos hablando de espejos planos, ¿ya? Porque se genera al final la imagen de la imagen, que se vuelve a reflejar. Acá vemos un ejemplo, no es 45 grados, pero es un ejemplo de cuántas imágenes se me forman, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se muestra un ángulo de 90. Cuando tengo un ángulo de 90, la cantidad de imágenes que se generan son 13.
Esto lo podemos hacer con el cálculo de acá. 360 menos 90 partido por 90, que queda 270 dividido 90, 3. ¿Ya? Esas tres son la imagen uno, imagen 2 y la imagen uno 2. ¿Ya? Las tres son virtuales y aquí se ve también en la persona con casco. Se ven las tres imágenes claritos. Acá tenemos el modelo hecho a mano, o sea, con un programa, y también la imagen real del experimento, ¿cierto? Entonces, el objeto uno, ¿cómo se genera? Tiramos algunos rayos notables, por ejemplo, uno que vaya en 90 grados, ese sigue la misma dirección, después otro en otro ángulo, se refleja con el mismo ángulo y proyectamos hacia atrás. Y ahí se genera la imagen uno. Lo mismo con el espejo 2. Trazamos un rayo notable en 90 grados, se devuelve por ahí mismo, trazamos otro con algún ángulo, proyectamos hacia atrás y ahí se intersecta. Por lo tanto, la imagen 2 se genera atrás, es virtual. Lo mismo que la uno. Pero la imagen uno 2 es distinta, porque trazamos un rayo notable que impacta en el espejo uno, después impacta en el espejo 2, se refleja y proyectamos hacia atrás. Trazo otro rayo notable, impacta en el espejo uno, se refleja en el 2 y después proyectamos hacia atrás. Entonces, la imagen uno 2 se genera más atrás de estas dos, ¿ven? Más atrás. Así que tendríamos tres imágenes. También nos interesaría ver un caso límite. ¿Qué pasaría cuando este alfa tiende a cero? Entonces, si el ángulo que está entre los espejos es muy pequeño, van a formarse cosas como esta. Ven, aquí se ven muchas velas. ¿Por qué? Porque cuando achico el ángulo, la cantidad de imágenes tiende a infinito. Piensen ustedes si hacen un ángulo de 1 grado. Con un grado, ¿cuánto quedaría esto? 360 menos 1 grado partido por 1 grado. Y quedaría 359 imágenes. Harta imágenes, ¿no? Pero es difícil que sea pequeño el ángulo. O sea, siempre me queda eso un poquito más, no se ve. Acá, por ejemplo, se ve que los espejos están casi paralelos, casi el ángulo es cero. Por eso vemos muchas, muchas, muchas luces, porque eh, prácticamente es casi cero el ángulo. Es difícil hacerlo porque generalmente uno le da un ángulo. Por eso no siempre se ven las infinitas imágenes. Se ven, qué sé yo, 40, pero quiero hacer muchas más, tendría que usar casi cero el ángulo. ¿Ya? Y cuando tengo cero grados, prácticamente son infinitas imágenes. ¿Ya? Eso lo han preguntado, hace tiempo lo preguntaron a una persona. Ya, ahora aparecemos espejo esférico, pero lo vamos a ver en la guía que tenemos. ¿Ya? Bueno, acá en la guía que tenemos, se ve, ¿cierto? Ya hablamos ciertas Sí, cosas de la imagen en radio virtual, pero acá hay una definición inicial, que es del libro de Burbano. ¿Ya? Dice lo siguiente. Dice, los espejos son superficies pulimentadas o pulidas capaces de reflejar la luz. Son cuerpos opacos. ¿En qué sentido? No dejan pasar la luz a través de ellos. Lo reflejan. La reflejan toda. ¿Ya? Y yo hablé varias veces, nombré lo que es un rayo notable. Un rayo notable simplemente es un rayo que yo sé cómo se comporta y me interesa usarlo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo tracé algunos rayos notables para ver cómo se formaba la imagen de la persona del otro lado. Podría trazar muchos rayos, pero no me interesan todos los rayos, solamente me interesan los rayos que yo puedo eh, intersectar para formar un punto adecuado. Por ejemplo, este punto A, voy a trazar un rayo notable, que, que va en 90 grados, y ese va a seguir su camino, o se devuelve por ahí mismo, porque como va en 90 grados, y después trazo otro rayo notable que salga del mismo punto, por ejemplo, tracé este rayo notable ahí, se reflejó acá, y después lo prolongo hacia atrás. ¿Ves? Entonces, este punto A se va a formar aquí, donde está la prima. Ese es el punto que le corresponde. Obviamente, esto uno lo hace con millones de rayos, pero me interesa solamente por tomar algunos para ver cómo se forma la imagen. Y vemos que lo que está en A se va a ver en A'. Y así con cualquier otro punto, el punto E, el punto B, cualquier punto puedo hacerlo. ¿Ya? Bueno, acá es lo mismo que les mostraba, la fórmula de ángulos entre dos espejos. Por ejemplo,
Aquí está el caso cuando son paralelos. Si alfa es igual a cero, los espejos son paralelos, ¿ya? El número de imágenes obtenidas en este caso sería infinito. ¿Sí? Eso apareció hace tiempo en una prueba en una PSU, hace años. Vemos acá, por ejemplo, que si tengo un objeto, este objeto original, aquí, se va a reflejar primero en el O1. Si te hace un rayo notable, impacta el espejo A, se refleja, y lo prolongo hacia atrás, y a medida que voy entonces trazando distintas reflexiones, distintos rayos, voy viendo que se me van formando imágenes, ¿sí? Una, y así se me generan las infinitas imágenes, siempre en la misma red. Ese es el caso ideal, pues muy difícil llevarlo a la práctica, el caso infinito, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los espejos esféricos? ¿Por qué a veces hablamos de espejos esféricos y a veces espejos parabólicos? Porque en realidad la curvatura que van a tener es casi la misma. Como son de grado 2, prácticamente es lo mismo. Un espejo esférico, un espejo cóncavo, parabólico, tiene la misma curvatura, porque uno lo aproxima por parábola. Entonces, un caso interesante es el del horno solar, que es de tipo cóncavo. ¿Han visto ese horno solar que permite cocinar, pero no es típico cuadrado, sino que el que yo le mostré en el resumen, el cóncavo? Este es un espejo o un conjunto de espejos que forman una superficie cóncava. Y lo interesante de aquí es que los rayos que vienen paralelos al eje óptico se reflejan pasando por el foco, que justo está debajo de la olla, por lo que yo quiera colocar ahí, ¿sí? Entonces, este espejo cóncavo está pulido por dentro. Dice, cóncavos o convergentes, si está pulimentado o pulido en su parte interior. O sea, si la reflexión se produce en la superficie cóncava. Por eso acá algunos libros lo hacen, ese como achurado, lo hacen por afuera, porque afuera de la, de la, de la superficie no está pulido, esto está pulido por adentro. Y cuando es convexo es al revés, pues está pulido por afuera y no por adentro, ¿sí? Entonces esto lo podemos poner acá como ejemplo, que nos acordemos de que ese es el espejo cóncavo. Y el convexo, también se los coloqué en el resumen, es el típico que uno ve cuando va a una farmacia, a una bodega, porque la gracia está en que en esta pequeña superficie yo veo una gran área. Todo el local lo puedo ver ahí, ¿ven? O todo el microbús, esto lo puedo ver ahí, o lo que sea, un estacionamiento. Esa es la gracia de usar un espejo convexo, ¿cierto? Y está pulido entonces por afuera, ¿sí? Espejo convexo, espejo cóncavo. A veces al espejo cóncavo también se le llama convergente, pero nosotros la palabra convergente para la prueba PAES, más que nada la vamos a restringir para los lentes que son convergentes, ¿ya? Vamos a hablar más que nada de espejos cóncavos, ¿sí? Igual que los convexos o divergentes también, más que nada vamos a hablar de convexos, ¿sí? Porque divergente también se reserva más para lentes. Entonces, la raya que está marcada con líneas segmentadas se llama eje óptico, eje óptico. Para ambos casos es la mitad del lente, ¿ya? Lo importante es que aquí, como estamos aproximando por circunferencias, va a haber un radio aquí. O sea, si yo tomo un punto acá, de aquí hasta acá hay un radio. La mitad de ese radio va a ser la distancia focal, ¿sí? O sea, este es el centro de curvatura, que es donde está el centro de la circunferencia. Después tengo el foco, que está en la mitad, y por lo tanto esta distancia sería R medio y R medio. Voy a agrandar un poquito, ¿sí? Entonces, esas distancias que tengo ahí son R medio y R medio. R medio y R medio. Hay otro punto que es importante, que es el vértice. Este es el vértice del espejo. Eso lo mismo pasa para este. Va a estar acá el centro de curvatura, el foco en la mitad, y este sería el vértice. Pero este espejo yo tengo que colocar imágenes en este lado, o sea, perdón, objetos en este lado, porque es una vela.
La voy a colocar en este lado porque está pulido por afuera. No, no me sirve colocar el objeto en otra parte. Tengo que ponerlo, ¿cierto? En la parte que esté pulido para que pueda reflejar. Igual acá, el objeto tengo que colocarlo en esta parte. No saco nada con colocarlo donde está rugoso porque no va a reflejar nada. A menos que esté pulido por los dos lados, ¿cierto? Como una cuchara. Ya, así que aquí hay varias, le ponen letra S al vértice, pero usted puede la letra que quieran también. Acá se muestran algunos rayos importantes. Si, si yo trazo un rayo que es paralelo al eje óptico, por ejemplo, este que va paralelo, yo sé cómo se comporta ese rayo, porque sigue la ley de reflexión. Entonces, al impactar acá, se va a reflejar pasando por el foco. Entonces, siempre va a ser paralelo foco, o foco paralelo, ¿ya? Y eso me permite formar imagen. Al igual que si pasa por el centro, va a seguir su camino si va por el centro. Eso nos va a servir para formar las imágenes. El primer caso que vamos a tener para un espejo cóncavo es cuando el objeto está entre el infinito y el centro de curvatura. Si el objeto, me fui para arriba. Si el objeto está entre el infinito y el centro de curvatura, vamos a ver que la imagen que se me forma va a ser más pequeña y va a estar entre el centro de curvatura y el foco. Pero ¿cómo se hace para construirlo? Bueno, esto es que ustedes lo construyan a mano y puedan deducir lo que está en la otra columna. O sea, esto ustedes tienen que tratar de deducirlo. Vamos a trazar un rayo que es paralelo al eje óptico y que salga de algún punto interesante. Por ejemplo, de aquí arriba, de ese punto A, va a salir un rayo. En realidad salen muchos rayos, si fuera una vela salen muchos, pero me interesan los que yo sé cómo se comportan, que son notables. Entonces, si sale paralelo al eje óptico, cuando impacte el espejo y después se refleja, se va a ir en la dirección del foco. ¿Por qué? Porque esa es la ley de reflexión. Entonces acá, la normal, que estaría por acá, ¿cierto? Es tangente a la circunferencia, vamos a tener un ángulo que es así más o menos. A ver, déjame formarla ahí, si se me forme. Entonces el ángulo alfa va a estar acá y acá, ¿ya? Por eso se refleja pasando por el foco. Esos dos ángulos van a ser iguales, ¿sí? Por la ley de reflexión, ¿ya? El tema está en que lo que ustedes tienen que saber es que si va en la dirección paralela al eje, se refleja pasando por el foco. Ahora voy a trazar otro rayo que va en la dirección del centro. Y cuando vaya en la dirección del centro, se tiene que devolver por ahí mismo. ¿Ves? Impacta aquí y se devuelve en la dirección del centro. Entonces, ¿dónde se juntaron los dos rayos? Se juntaron en este punto, que va a ser el punto A'. Entonces, tengo mi objeto aquí y esta va a ser mi imagen. Yo sé que la imagen que se formó va a estar entre el centro de curvatura y el foco, va a ser invertida, va a ser más pequeña y va a ser real. ¿Por qué va a ser real? Porque se formó por la reflexión de los rayos, o sea, la intersección de los mismos rayos reflejados, ¿cierto? Se intersectó paralelo al foco, ese rayo se intersectó con el otro que va por el centro. También podría haber trazado otro rayo, por ejemplo, ir del punto A, pasando por el foco, y después ese rayo, cuando refleja, va en la dirección paralela. No me entiendo, no quedó paralelo. A ver, por ahí. Bueno, no lo hice bien, por eso no quedó a la altura. Tendría que moverlo un poco. Tendría que ser así. Paralelo y después foco. Por ahí. Ahí está. Ahí quedó mejor, ¿eh? Sería en la dirección del foco, impacta la superficie del espejo y se devuelve paralelo. ¿Eh? También hay otro rayo notable, pero no es muy útil porque yo necesito un aparato para medir ángulos, que es cuando impacta en el vértice. Cuando impacta en el vértice, se devuelve con el mismo ángulo, entonces pasaría por acá, así.
No, no quedó derecho. Ahí está. Ese también me sirve. Este ángulo sería igual a este. Pero como no siempre tenemos para medir ángulos, en la prueba PAES no es recomendable usar ese rayo, porque tengo que medir el ángulo, entonces no lo uso mejor. ¿Ya? Pero el que va por el vértice se refleja con el mismo ángulo del vértice. Con estos tres que yo tenga, está listo. O sea, paralelo foco, foco paralelo o el centro. Con dos está listo. Entonces yo sé que la imagen que se va a formar va a estar invertido porque el punto A le corresponde el punto A' que quedó para abajo, va a ser más pequeña, va a ser real. Y eso es lo que dice acá en la columna de la derecha. ¿Ven? La imagen está situada entre el centro de curvatura y el foco es real, invertida y de menor tamaño. Entonces, en vez de memorizar todo eso, yo lo puedo sacar en la misma prueba. ¿Ya? O saber cómo hacer la imagen formada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O no? No. Ya. Entonces, la idea es que ustedes puedan construir estas imágenes cuando termine la clase. Cuando el objeto está justo encima del centro de curvatura, por la congruencia de triángulos, vamos a ver que la imagen se va a formar justo debajo. La imagen va a estar acá abajo, ¿sí? Va a ser del mismo tamaño. Si esto mide h, la imagen también mide h, ¿sí? Y hago lo mismo, o sea, trazo un rayo paralelo, foco. Y puedo trazar otro rayo que vaya en la dirección foco paralelo. Foco que refleja paralelo. Entonces, si tengo un punto A aquí, se formó acá abajo. Con eso me basta. Y va a ser de igual tamaño. ¿Cómo estoy seguro? Por los ángulos que se me forman, o sea, perdón, los triángulos que se me forman. Por ejemplo, aquí tengo un ángulo recto. Entonces yo podría formar un triángulo, no sé, pues, rectángulo y ver que las medidas tienen que ser igual, por congruencia de triángulo. Tienen que ser igual porque esta distancia es igual a esta. Porque haciendo congruencia de triángulo, puedo demostrar que esta altura es igual a esta. ¿Sí? No pueden ser distintos. ¿Por qué? Porque estas dos distancias son iguales, ¿ya? Que sería R medio, esto es la mitad del radio. ¿Sí? Por ahí va la cosa. Este ángulo va a ser igual que este, ¿sí? Y este ángulo va a ser igual que este, y así. Entonces, la imagen como es, va a ser real, invertida, del mismo tamaño, y va a estar justo en el centro de curvatura, pero para abajo. Si está abajo, la imagen va a estar arriba. Depende. ¿Sí? Ahora, si me muevo más, muevo el objeto, lo dejo entre el centro de curvatura y el foco, acá, va a ser la contraparte del caso uno, porque ahora se intercambió el objeto con la imagen. Este va a ser mi objeto y este va a ser la imagen. ¿Se dan cuenta? Y hago lo mismo. Trazo un rayo paralelo, se refleja pasando por el foco y puedo trazar otro rayo que vaya en la dirección del centro. Y sabemos que ese rayo que va en la dirección del centro no cambia su dirección. ¿Dónde se juntan? Acá. Así que si este es mi punto A, este es mi A'. ¿Cómo es la imagen? La imagen se va a ubicar entre el infinito y el centro de curvatura. Va a ser de mayor tamaño, invertida y real. Eso es lo que sale acá. ¿Ven? La imagen está situada entre el centro de curvatura y el infinito. Es real, invertida y de mayor tamaño. ¿Sí? Entonces no tengo que memorizar todo esto, lo puedo sacar de la misma prueba, si se me olvida. A veces me pueden preguntar por la imagen que se forma o por el objeto de dónde viene, o también me pueden preguntar el tipo de espejo. ¿Ya? El caso 4 es súper fácil porque en el caso 4 nosotros vemos que cuando tengo el objeto entre el foco y el vértice, si ustedes trazan el- los rayos, van a ver que la imagen que se forma va a ser de mayor tamaño y virtual, obviamente derecha. ¿Sí? Entonces trazo un rayo que vaya en la dirección del centro y sabemos que se devuelve por ahí mismo. Después trazo otro que vaya paralelo y después pase por el foco. ¿Se juntan por acá? No se juntan.
no se intersectan, pero se intersectan acá atrás. Entonces, el punto A va a estar acá, en la prima. Por lo tanto, esta es la imagen. Este es mi objeto y esta es la imagen. ¿Cómo es la imagen? Va a ser virtual, porque se generó por la prolongación. Esto que está aquí es la prolongación, ¿eh? La prolongación de los rayos. Esa prolongación indica que es virtual. Entonces es virtual de mayor tamaño. Va a ser derecha, obviamente, y va a estar detrás del espejo. ¿Sí? ¿Cuán grande es comparada con el objeto? Eso depende de la distancia. ¿Ya? Eso me lo preguntan mucho en la prueba PAE. Para un curso de óptica universitaria, sí. Pero por ahora no le van a preguntar el tamaño de la imagen o del objeto. O si le dan una, no. Porque tendría que tener más cosas, más datos, algunas ecuaciones de espejo y lente. ¿Ya? Y así que dice aquí, la imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño. Siempre que sea virtual va a ser derecha. Hay otro caso más que no lo anoté, pero lo puse en el resumen. Déjenme buscarlo acá. En el resumen, más o menos en la página 14, ahí empiezan las fuentes de luz, aparece imagen real virtual, lo mismo que hemos hablado. Ya aparece el caso cuando nosotros nos paramos en el foco. Acá está. ¿Ven? Cuando nos paramos en el foco, aquí el autor trazó un rayo paralelo al foco y trazó el del vértice que les decía. ¿Ven? Trazó ese rayo del vértice que tiene el mismo ángulo alfa. Sabemos que en la prueba es más complicado hacerse porque no tenemos un transportador para hacer el ángulo. Lo importante es que cuando está en el foco no se genera imagen, es un punto ciego. ¿Ya? ¿Qué hay que saber entonces? Que para el espejo cóncavo hay 5 casos. ¿Sí? El caso primero, que está entre curvatura y entre inicio y centro de curvatura, la imagen es más pequeña, está entre el centro de curvatura y el foco, va a ser real y reactiva. Después, cuando estamos justo encima del centro de curvatura, va a ser del mismo tamaño, así como la característica principal, porque es del mismo tamaño. Cuando estamos más, ¿cierto? Más cerca del vértice, entre el centro de curvatura y el foco, va a ser la contraparte del caso uno, va a ser más grande, pero invertida. El caso 4 es cuando está en foco, no hay imagen, y el caso 5 cuando es virtual. O sea, cada cosa tiene su característica especial. Y para el espejo convexo va a ser súper fácil porque siempre la imagen que se me forma va a ser virtual, derecha y de menor tamaño. Siempre. Y trazamos acá paralelo foco, obviamente el foco está en el otro lado, paralelo foco, proyectamos. Ahora trazo en la dirección del centro, por ejemplo, o puede ser foco paralelo, como quiera. La imagen que se genera va a ser de menor tamaño, derecha y virtual. Siempre va a ser virtual. No hay forma de hacer una imagen más grande con un espejo convexo. Y eso para acordarse, tiene que pensar con ustedes cuando se miran en este espejo convexo, ¿cierto? Que uno siempre se ve más pequeño. O cuando nos miramos en esas pelotas que uno coloca de adorno en los árboles de Pascua, ¿cierto? Eso imita un espejo convexo, porque uno se ve más pequeño. ¿Ya? Eso hay que acordarse, que nos vemos más pequeños, es virtual y derecho, no nos invierte. ¿Ya? Esa es toda la materia que tienen que saber hoy. ¿Ya? Eso es todo lo que tienen que saber. Los 5 casos para el espejo convexo, o sea, cóncavo, y el espejo convexo, que es un solo caso. ¿Ya? Que siempre se genera más pequeña la imagen aquí. Vamos a colocar aquí, lo que falta es objeto, este es el objeto, y esta es la imagen. ¿Ya? A veces puede formarlo de varias maneras, pero usted elige los rayos notables. Hay que hacer la pregunta uno y 2. Le doy tiempo para que haga la pregunta uno y 2, por favor. Son muy parecidas a las pruebas anteriores. Yo casi todo esto lo hago con modelos de años anteriores y eso no ha cambiado mucho. ¿Ya? Así que le espero. Ya, entonces los espejos convexos, ¿cómo sería aquí la clave, Dora? ¿Pueden generar imágenes reales? No, ¿cierto? Entonces voy a eliminar todas las que hice reales.
generan imágenes de menor tamaño o mayor tamaño, los espejos convexos. De menor tamaño, De ¿verdad? menor tamaño, ¿cierto? Como el espejo que está ahí en el estacionamiento. Así que sería la. Después dice acá, se ubica un objeto frente a un espejo cóncavo. Si queremos que su imagen sea real, invertida, y se ubique entre el foco y el centro de curvatura, debemos colocar el objeto ¿dónde? Sabemos que tenemos que colocarlo entre el infinito y el centro de curvatura, ¿no? Que es el caso uno, ¿ya? El caso uno. Ya, voy a pegar esa imagen igual, por si no la tienen. Mira, este caso. ¿Sí? A uno cuando va estudiando puede anotar estas cosas ahí porque en varios libros y apuntes la gente lo pone como el caso uno. ¿Sí? Y eso lo voy modificando, o sea, voy moviendo el objeto, pero parto del caso uno entre el infinito y el centro de curvatura, y después estoy en el centro de curvatura, después entre el centro de curvatura del foco y después el foco del vértice. Entonces, más allá del centro de curvatura, logro hacer que la imagen sea real, invertida, y esté entre el foco y el centro de curvatura. Ya, está bien. Pregunta 3. Ya son preguntas viejitas. Ahí preguntaba en ese tiempo, en la PSU, cómo es el resultado de reflejar esta letra T respecto a ese espejo que se muestra, que es un espejo plano. ¿Sí? Entonces sería la alternativa E, ¿cierto? Si vemos esa distancia, es la misma que esta distancia, y la imagen no cambia de tamaño. Acá, por ejemplo, se invierte, no sirve. Esta se invierte, no sirve. Acá, esta distancia D mayúscula es menor que esa D minúscula, son distintas. Acá igual, hay una diferencia aquí, ¿ven? Esa diferencia es de un delta que no corresponde. Y acá también, pues, esa distancia D es mayor que esa distancia de cerca y también se invierte. Esa falla por dos cosas. Ya, se invierte. Ya trate de hacer usted esta pregunta, la 4. Le doy el tiempo para que haga la 4. ¿Ya? Ya, hagamos este problema. Entonces, me dijo que le dio la C. Dice la imagen de una persona que está perfecto en espejo plano. Tiene las siguientes características. ¿Sabe colocar verdadero y falso? ¿Es virtual? Sí. ¿De mayor tamaño o menor tamaño? Falso. ¿Ven? Aquí falló, porque la primera parte es verdadera, pero la segunda parte de la proposición es falsa. Entonces ya elimino la alternativa A, elimino la B. Dice, es real y se forma delante del espejo. Falso, porque sabemos que es virtual. 3 es virtual y se forma detrás del espejo. Verdadero. Sí, sería solamente la letra C. Para la 3, que es la C. Eso. Ya. Después hay que hacer estas dos, le doy tiempo, 5 y 6, tiene un minuto. ¿Ya? Entonces, la pregunta 5 dijo que era en el foco. Dice, al hacer llegar rayos de luz paralelos al eje principal, ¿cierto? Es paralelo, ¿cómo se reflejan? Pasando en el foco, ¿cierto? Y sería en el foco. 5A. Eso está bien, ¿no? Sí. Y en la pregunta 6, ¿qué le da? Dice, la figura muestra un objeto parado frente a un espejo cóncavo. Detrás del espejo vemos una imagen de mayor tamaño y derecha. Entonces la persona debe estar parada. ¿Dónde? Porque para que sea una imagen detrás que es cóncavo, debería estar el foco acá, ¿o no? Y acá está el vértice. Por lo tanto, la persona debe estar entre el vértice y el foco. D. Entre el foco y el vértice. Eso le digo, ¿cierto? Sí, Ya, voy a tratar de hacerlo a ver cómo me queda. ¿Ya? Dice, en la figura se observa un objeto colocado frente a un espejo. Este espejo se entiende que es convexo. Dice, a la derecha del espejo se observan cuatro imágenes
la que muestra en forma correcta la imagen corresponde, ¿sí? Entonces trazo un rayo que sea, por ejemplo, paralelo, aunque no tengo el foco, pero yo ya sé que no puede ser invertida, porque tiene que ser virtual derecha. Si nos damos cuenta, esta es casi igual que esta, entonces no puede ser, porque tiene que ser más pequeño. Debería ser la letra P, ¿o no? Porque es así, paralelo, después foco. Pero obviamente como no atraviesa, no puedo hacerlo con líneas, eh, una línea sólida, tiene que ser segmentada. Ta, 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 ta. Y después trazo otro y va a pasar lo mismo, se va a intersectar en este punto. O sea, si trazara, por ejemplo, foco paralelo, va a pasar lo mismo. Foco paralelo. Entonces debería ser la letra P, 7A, porque tiene que ser más pequeña virtual. Sí, sería 7A. Está bien. Ya, hay que hacer estas dos, 8 9 y terminamos ya. Entonces, la imagen de una vela mide 20 centímetros, está derecha y a 2 metros detrás del espejo plano. Entonces, es correcto que la vela colocada frente al espejo, ¿cuál le dio aquí, Isidro? La C. La C, ya. Entonces, aquí voy a dibujar el espejo. Este es el espejo. Y dice que el objeto está a 2 metros, la imagen está a 2 metros. Entonces, el objeto debería estar a 2 metros. Y el tamaño que tiene mide 20 centímetros. ¿Cierto? Entonces, eh, claro, debería se encuentra a 2 metros frente al espejo y mide 20. Sí, 8 C. Está bien. Cuando dice en la primera, es un desastre porque dice está derecha y ubicada a 4 metros frente al espejo. No, 4 metros es la distancia que tiene el objeto de la imagen. Esos son 4 metros. A veces lo preguntan igual. A veces te preguntan la dibujo un poco más grande. Ya, sí, y también mide 20 centímetros. ¿Sí? A veces preguntan también la distancia que tiene el objeto con la imagen. Serían 4 metros, dice. Entonces uno no está atento, se puede equivocar en eso. Y la pregunta 9 dice, se tiene un espejo cóncavo cuya distancia focal mide 15 centímetros y justo en ese punto se ubica un objeto de 10 centímetros de altura. Con respecto a la imagen que se formaría de este objeto, ¿se puede afirmar que cuál será la alternativa correcta aquí? No, esa profe no la pude hacer, no la entendí. Porque la clave aquí está en que dicen que distancia focal, entonces el objeto se pone justo arriba del foco, ¿te fijas? Y justo en ese punto, o sea, justo en el foco, el objeto está puesto en el foco. Y cuando el objeto está puesto en el foco, ¿se forma imagen o no? No se forma, ¿cierto? No, Claro. Entonces, nosotros tenemos, ya, deja dibujar aquí te está hablando de la distancia focal, ya, que dice que hay 15 centímetros. Supone que está rugoso por el otro lado. Y el objeto lo colocas acá. Ahí está la vela, lo que tú quieras. ¿Sí? Y justo en ese punto, pero están diciendo justo en el punto, el foco, entonces no hay imagen, no hay imagen. Es un punto ciego. Eso es todo. Eso es todo. Ya, de aquí a no sé por hacer los demás ejercicios, pero con eso estamos bien por ahora. Recordar que para el espejo cóncavo hay 5 casos y para el espejo convexo solamente un caso. ¿Ya? Y con eso puede hacer varios problemas. De aquí a no sé, este por ejemplo, el que les decía que son espejos paralelos. ¿Ya? Este se forma un cierto ángulo. ¿Ya? Trate de hacer ustedes esto, no les quedan mucho, pero lo vemos en la otra clase, ¿ya? Así que gracias. Nos vemos.